Muy buenos días. Les saludamos desde la Asociación Gente para Servir, GPS, hoy 22 de octubre del 2020, invitándoles para que continuemos con la lectura de la Biblia en un año. Y hoy los invitamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 22, Isaías capítulos 9 y 10 y Salmo 112. Salmo 112, Isaías capítulos 9 y 10 y Apocalipsis capítulo 22. Yo les invito para que meditemos en la palabra del Señor en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 9. Eh, Seguramente en la lectura que cada uno hizo ayer en su tiempo devocional, ayer leyendo el capítulo 8, pues hay se narra una situación común en los profetas de Israel, en que su propia vida, lo que ellos vivían, se convertía en un medio para transmitir los oráculos del Señor o los mensajes divinos. Muchas veces el profeta mismo encarnaba el mensaje que debía transmitir. Algo, por decirlo de alguna manera, como una forma pedagógica de transmitir el mensaje, era vivirlo. Eso lo vemos en Jeremías, en Oseas, por ejemplo, cuando el Señor lo manda a casarse con una mujer fornicaria, una experiencia no muy fácil, y todo para que el mismo profeta Oseas entendiera la postura del Señor frente a la infidelidad de Israel al haberse metido con otros dioses. Aquí en el capítulo 8, Dios manda a Isaías para que pues esté con su esposa y de su relación nacerían dos hijos que iban a representar un oráculo, un anuncio, una profecía que el Señor iba a dar a través del profeta. Uno de sus hijos sería Maher Salal Asbaz, eso está en el capítulo 8, versículo 3, que querría decir algo así como el despojo se apresura, la presa se precipita. Imagínense el nombre que tiene que darle Isaías a su hijo solo para anunciar lo que le vendría al pueblo, eh, pues si no se arrepintiera. Bueno, este capítulo 8 viene hablando de la condición en la que está Judá, de la amenaza inminente que es el imperio asirio y, y pues como de toda la expectativa que se da en el pueblo de Judá. Había ciertos contrastes, se despertaba un nacionalismo, una extraña confianza en que pues no iban a ser vencidos, pero con una contradicción porque apoyaban su confianza en su rey, en sus ejércitos, en que su ciudad era amurallada, difícil de conquistar, pero lastimosamente no se estaban apoyando en el Señor. El caso es que en el capítulo 8 viene una advertencia de lo que va a pasar, de falsos profetas, de falsos augurios, y, y el Señor viene advirtiendo. Quisiera resaltar eh, tres versículos de ese capítulo 8, pues que me llaman mucho la atención. Uno es el versículo 13: a Jehová de los ejércitos, al santificad, sea el vuestro temor y al sea vuestro miedo. Entonces dice, no teman las conspiraciones, lo que se está gestando. A quien deben temer realmente es al Señor. El versículo 16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Eh, Hay una característica en un pueblo que cae preso del temor, del pavor, de la ignorancia de las escrituras. Un pueblo instruido en las escrituras es un pueblo que es iluminado,
que tiene y desarrolla la capacidad de discernir la voz del Señor en medio de tantas voces. Por eso esta exhortación: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y el versículo 20 va a dar un indicador de cómo discernir o creer el anuncio que daban los diferentes profetas. Dice el versículo 20: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, en una época también de mucha amenaza, de un peligro latente, dice el Señor: al que no le ha amanecido es porque no va ni a la ley ni el testimonio. Y sabemos claramente que la ley y el testimonio es nuestro escrito está. En aquella época sería la Torá, el Pentateuco, que era el escrito que ellos ya seguramente tenían en este momento. Ahora, dice el versículo 21 y 22, para que lo unamos al capítulo 9: pasarán por la tierra fatigados, o sea, ¿quiénes? Aquellos a los cuales no les ha amanecido, que no van a la ley y el testimonio. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Entonces, la misma consecuencia de andar en la oscuridad por andar lejos del Señor, de su palabra, de sus testimonios, estatutos, mandamientos, preceptos, mm, dice que vendrá tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia, y esa es como la condición que se da cuando el pueblo se aparta del Señor, cuando no discierne su voz, cuando teme más a los hombres, cuando teme más a las circunstancias que el temor reverente al Señor. Pero en el capítulo 9, en medio de este anuncio, viene una promesa. Y no sé si ustedes recuerdan que les he dicho que Isaías maneja como más o menos una estructura similar en todos sus mensajes, y es una confrontación, una advertencia, el consejo de volverse al Señor, y qué puede pasar si no se vuelven al Señor, pero también siempre va a ir acompañado de una promesa de redención, de esperanza, de libertad. Y el capítulo 9, seguramente en sus Biblias hay un título agregado, que esos son títulos posteriores: Nacimiento y reinado del Mesías, dice en mi Biblia. Y viene empezando con un pero o un más, porque atrás les decía, como consecuencia de no ir a la ley y el testimonio, van a venir tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia. Pero, dice así el versículo 9: pero o más, no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Esta zona es la zona norte de Israel, es la zona que primero pues era donde estaban las 10 tribus que quedaron en el reino del norte, y esta zona pues fue la que inicialmente fue tomada por el imperio asirio. Israel, eh, el reino del norte, había caído bajo este poderoso imperio, y había, como diciéndolo de alguna manera, sido invadido por las tinieblas de la destrucción. Y, y aquí empieza una promesa de restauración, aún a través de ese mismo lugar que fue, que vino la invasión. Históricamente, Jerusalén siempre fue invadido por el norte, y hay una idea en el judaísmo que el mal viene del norte, ¿sí? Porque históricamente Jerusalén, Israel, fue atacado por el norte, era como la parte más vulnerable de Jerusalén, porque la parte oriental, occidental y el sur de Jerusalén está protegido porque está rodeado por valles,
y Jerusalén está levantada, pero el norte no tiene un valle que le generaba esa protección, era muy vulnerable. Y Asiria llegó a Israel por el norte. Pero si ustedes revisan este versículo 1, les va a ser semejante, seguramente los que han leído los evangelios, a lo que está en Mateo 4, en Lucas 1 también, cuando dice, eh, tocaron por primera vez la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. De hecho, voy a leerles lo que dice Mateo 4 a partir del versículo 14 y dice así, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí Mateo está citando esta profecía de Isaías porque él ve el cumplimiento como tal de esta profecía en la luz resplandeciente de Cristo Jesús. Y, y aquí vemos entonces cómo este pueblo, versículo 2, vuelvo a Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eh, es extraordinario. Eh, Veíamos en el capítulo 8 las consecuencias de andar apartados del Señor. La ignorancia, la oscuridad, la posible destrucción, la amenaza de la destrucción, un pueblo temeroso, miedoso por conspiraciones, por comentarios, especulaciones, ignorantes del plan del Señor para su vida, pero viene la esperanza de todos los pueblos que es Jesucristo. En Isaías 9 todavía era una expectativa. Isaías es del siglo octavo, por lo menos estas profecías son del siglo octavo antes de Cristo, 800 años antes de su venida, pero para nosotros es una realidad, una posibilidad. Para ellos era una esperanza, una expectativa. Para nosotros es una realidad y es la posibilidad tangible de poder ser iluminados en medio de cualquier situación de tinieblas. Nosotros hoy, que seguramente hemos andado en tinieblas, tenemos la oportunidad de ver la gran luz en sombra de muerte, la luz que resplandece sobre nosotros. Ahora, hablando de Jesucristo, dice, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Dos escenarios eh, que generan mucho gozo. Uno, el, cuando se ciega. Generalmente las cosechas vienen después de un periodo de esfuerzo, donde se tuvo que labrar la tierra, donde se tuvo que sembrar, donde se tuvo que cuidar lo que se sembró, estar pendiente de abonar, de pues seguramente donde hay bichos, de estar fumigando, donde hay que estar pendiente de que las aguas, donde hay que estar pendiente de podar. Es un proceso largo y es un proceso que siempre tiene una expectativa de que se dé el gran fruto. Cuando estudiamos Isaías 5, veamos que el Señor había hecho todo para que la viña diera buenas uvas, pero había dado unas putrefactas uvas. Y obviamente esa sensación de ver un mal fruto después de un esfuerzo tan grande tiene que ser una sensación de frustración. Por el contrario, cuando se logra cosechar y se tiene un buen fruto, es motivo de mucha alegría, de mucha satisfacción. Y lo compara con la guerra. La guerra debe ser pues una ardua labor. Me imagino que en las batallas se quedan todas las fuerzas en las batallas. Seguramente un soldado duerme muy poco, seguramente un soldado tiene que estar muchísimo de pie, de eso depende su vida y la vida de sus compañeros. Pero cuando logran vencer en la batalla, viene una experiencia similar a aquel agricultor que cosecha y es
el repartir los despojos, o sea, el botín, la conquista que hicieron luego entre todos, y es una costumbre desde la antigüedad de que repartían las riquezas de aquel pueblo que habían vencido. Y esto es lo que describe en la alegría que será multiplicada y en la alegría que será aumentada, y lo asemeja a aquel que ciega y aquel que luego de vencer en la batalla reparte los despojos. Dice el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Aquí acordémonos de la historia de Gedeón. Gedeón en Jueces, desde Jueces capítulo 6, dice que Gedeón, luego cuando lo encuentra el Señor, él estaba guardando la cosecha porque los madianitas lo habían tomado por costumbre que cuando Israel sembraba y cosechaba, los madianitas les robaban la cosecha. Eso es muy triste también. Todo lo que hemos hablado del trabajo de sembrar, de labrar, y que justo cuando yo voy a disfrutar la cosecha venga otro y se la robe. Eso pasa lastimosamente mucho. Y Madián es un tipo, una tipología de Satanás, del maligno, que no solo se lleva a veces la semilla antes de sembrar, no solo daña la cosecha antes de que dé fruto, sino que muchas veces, también muy triste, se lleva la cosecha justo cuando ya ha salido a la luz. Y dice acá que el Señor quiebra el yugo como en el día de Madián, que fue liberado Israel de Madián por Gedeón. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. O sea, aquí está hablando de que en esta era mesiánica y en esta promesa del Señor Jesús de la luz que resplandece en medio de las tinieblas, pues no habrá guerra, no habrá, como dice, el vestido y el calzado del guerrero serán quemados, porque vendrá quien ha vencido y quien nos hace más que vencedores. Y pues es muy conmovedor lo que sigue, porque pues viene hablando de las guerras, de los despojos, de, de pues como de cosas muy grandes, y en el versículo 6 empieza a hablar de un niño. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y aquí viene una promesa extraordinaria de nuestro amado Señor Jesucristo. El niño nacido en Belén, el niño nacido de una virgen, de un hombre piadoso, temeroso, como fue San José, un niño que nos es dado como esperanza, un niño que encarna la gracia, la deidad, la majestad del Señor, un niño que es, como decía el mismo profeta Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros, es la manifestación más grande del amor eterno del Señor. Pero ¿qué tendría y qué traería este niño para nosotros? Primero para el pueblo de Israel, como dice Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y en Juan 1:12 nos involucra a nosotros, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta promesa de redención, esta promesa de salvación, primero fue para el pueblo de Israel, pero lastimosamente para ellos, y gloria al Señor para nosotros, pues al ellos haberle cerrado la puerta y rechazado, el Evangelio se expandió a través de los discípulos al mundo entero para que llegara incluso a nosotros hoy. Pero ¿qué implica este nombre que se le va a dar al Señor Jesús? Acuérdense que a veces se busca como se quiere controvertir la Biblia porque Isaías decía su nombre será llamado Emanuel. Cuando en los evangelios se cita Emanuel, pues si ustedes miran, el nombre que le dieron al Señor Jesús no fue Emanuel, fue Jesús.
El nombre Jesús quiere decir Salvador, ¿sí? O sea, Yeshua, su nombre quiere decir Salvador. De ahí viene también el nombre de Josué, Joshua. O sea, literalmente Jesús es Salvador. Y Jesús el Cristo es el Salvador, el enviado, porque Cristo es enviado o Mesías. Entonces, su nombre de pila es Salvador y su sobrenombre sería el Mesías, o sea, el enviado por el Señor. Ahora, cuando Isaías habla, se llamará su nombre, no quiere decir que literalmente al Señor le pusieran Jesús, Emanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando hablamos se llamará su nombre, estamos hablando de las características que lo identificarían, ¿sí? O sea que el Señor sería identificado, uno, como Dios con nosotros, Emanuel. Dos, como el Salvador, Yeshua. Y aquí nos va a dar una, dos, tres, cuatro, cinco características que representan la identidad de Jesús y lo que sería Jesús para nosotros. Primero, nuestro Señor habría de ser admirable. En la versión King James, que es la versión en inglés, lo traducen como maravilloso. ¿Sí? Así lo traducen como maravilloso. Su nombre será maravilloso, admirable. Eh, y aquí viene algo muy importante. Si ustedes miran todo esto que estamos viendo, hablamos de poderosos, de reyes, de ricos, que tienen fama, poder, gloria. Eh, Él es el que tiene que ser admirado por nosotros. No debería haber otro más admirable y maravilloso que el Señor. Él es el que debe asombrarnos absolutamente por su gracia, por su bondad, por su misericordia, por su paciencia, por su sabiduría. Él es el que debe ser el objeto de nuestra alabanza, el centro de nuestros pensamientos. De verdad que nuestra vida sí debería girar en torno a Él y no pretender que el Señor gire en torno a nosotros. Él es nuestro admirable. Toda nuestra admiración, todo el honor debe ser para Él, de Él y solo para Él. Pero también dice que Él sería nuestro consejero, muy coherente a lo que dice Isaías 11, 1 y 2, donde habla del mismo Jesús, sobre quien reposaría el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo. Quiere decir que, ¿qué otro mejor consejero podríamos buscar? Nosotros todos los días estamos enfrentados a toma de decisiones. Todos los días tenemos que elegir entre la derecha o la izquierda, entre la luz, la oscuridad, entre el sí y el no. Todos los días estamos enfrentados a mínimo dos posibilidades. Él es nuestro consejero. Lastimosamente buscamos el consejo del Señor cuando ya nos hemos metido en nuestro propio camino y cuando ya seguramente hemos avanzado y caemos en la cuenta que por ahí no era. Pero ¿por qué no haberle consultado en el momento oportuno? ¿Por qué no haberle consultado a tiempo? Él es nuestro consejero. Y aquí no estoy hablando simplemente de ir a la Biblia, estoy hablando de la relación personal, de mi comunión con el Señor. Y estén seguros que si hubiese alguien que no sabe leer, que por cualquier circunstancia es indocto, es analfabeta, no tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir, pero que desarrollara una relación personal con Jesucristo, estén seguros que el Señor Jesucristo le guiaría, estén seguros que el Señor Jesucristo le permitiría ser aconsejado, aun si no tuviera acceso al escrito está, porque es que está el Espíritu Santo, porque es que el inspirador del escrito está, es el Espíritu Santo. Así que Él es nuestro consejero y vamos a poder disfrutar de sus consejos en la medida en que nosotros nos relacionemos estrechamente con el Señor. Pero dice también que Él es Dios fuerte. La palabra que se usa es Gibor. Gibor es una palabra que no solo traduce de fuerte, fortaleza, se traduce como héroe también. Los Gibor eran guerreros valientes, eran guerreros
esforzados, eran grandes héroes de grandes causas. Nuestro Señor es nuestro gran héroe, el más poderoso, el más grande, el sublime, el que no conoce la derrota. Y dice además que es nuestro Padre eterno. Si ustedes miran todas estos nombres que dice Isaías que identificarían a Jesús, pues suplen una necesidad real en las personas. Las personas tienen una necesidad fundamental de un referente, a quién admiramos, quién es nuestro referente, quién marca, eh, quién nos marca la pauta. El ser humano tiene una necesidad de consejo, de dirección. El ser humano tiene una necesidad de protección, tiene una necesidad de cuidado, y ahí está el Gibor, el Dios fuerte. El ser humano tiene una necesidad de paternidad, tiene una necesidad de ser eh, amparado, de ser protegido, pero no solo protegido por un héroe, sino protegido por un padre cercano que lo abraza, que lo acaricia, que pone su mano, que le rodea con sus manos. Y el ser humano tiene una necesidad de paz, y por eso nuestro Señor también es el príncipe de paz. Paz. Y el Señor sabía que en este mundo solo íbamos a tener aflicción, angustia, pero que Él es el príncipe de paz. La paz no se va a lograr en simples acuerdos firmados. Nunca va a haber paz en el mundo hasta que no haya paz en el corazón del ser humano. Y nuestro Señor es nuestro príncipe de paz. Y ya luego termina diciendo, confirmando cómo en el descendiente de David, en el Señor Jesús, se confirmaría el juicio y justicia desde ahora y para siempre. Así que en Él es el que suple nuestras necesidades, Él es el que tiene el poder y la gloria de cuidarnos, de aconsejarnos, de guiarnos. Para Isaías, para el pueblo de Israel, todavía esto era una expectativa, 800 años antes de Jesús. Para nosotros es una posibilidad real, y solo es una decisión, solo es su decisión de ampararse, de ir a Él. Él está con los brazos abiertos. Él solo está esperando que de verdad nos arrepintamos, que le demos un vuelco a nuestra mente, que pongamos nuestros ojos en Él. Para nosotros es posible experimentar la libertad, la alegría que experimenta el que cosecha, la alegría que experimenta el que después de vencer puede repartir los despojos. Podemos tener la posibilidad de ser guiados con seguridad por una senda de justicia y esperanza. Yo le invito a que se acerque a Jesús, a que cierre sus ojos y que por un par de minutos, de todo corazón, se acerque a Jesucristo, reconociendo que Él es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, que Él es el más asombroso, el más maravilloso, el admirable, y que en nosotros no debería haber más admiración por nadie ni por nada que la que debemos tener hacia Él. Él es nuestro consejero, y seguramente hoy necesitamos una dirección. ¿Qué hacer? ¿Para dónde tomar? Si decir sí, no. Y Él es nuestro consejero. Él es nuestro gran héroe. Él es nuestro Dios fuerte. Y el Padre que está allí con sus brazos abiertos para recibir a cada uno de sus hijos. Por eso, Señor, Señor Jesús, hoy me acerco a ti. Para el pueblo de Israel en la época de Isaías, solo era una posibilidad, una esperanza, una expectativa. Para mí hoy eres mi posibilidad. Por eso cierra sus ojos y abra sus labios y hable con el Señor Jesús. Como dice Juan, Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Hoy usted tiene la posibilidad de recibirlo, no simplemente por decirlo de labios, de verdad,
tiene la posibilidad de aceptarlo en su vida. No simplemente como el que viene a solucionarle un problema, sino como su Señor, su Dios, su Salvador. Te entrego mi vida, Señor. Hoy te cedo mi corazón. Te entrego el control de mi vida, Señor. He vivido, aún profesando ser cristiano, como a mí me parece. He tratado de acomodar el escrito está a mi parecer. Hoy quiero ceder. Hoy bajo mis manos, me rindo ante ti. Yo quiero caminar de tu mano. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero disfrutar de tu presencia. Yo quiero, Señor, entender el plan que tienes para mí. Te necesito, dígale con humildad. Yo sé que yo te busco diciéndote que necesito muchas cosas. Yo sé que te busco diciéndote que necesito dinero, trabajo, sanidad, libertad. Pero yo hoy entiendo que a quien te necesito es a ti. Lo demás vendrá, será añadido. Te necesito a ti, Señor. Hoy te presento mi corazón, mi vida, la vida de mis hijos, de mi familia. Ven a mí, a mi vida, a mi casa, a mi hogar. Márcame con tu presencia y dame la oportunidad de no solo caminar de tu mano, sino de caminar en tu espíritu. Extiende tu mano sobre tus hijos. Haz que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón. No permitas que haya obstáculos en medio de cada uno de nosotros contigo, Señor, sino que tu palabra fluya con libertad. Permítenos ir a la ley y al testimonio, Señor, y sella tú la ley en medio de nosotros y ata tu testimonio a nuestro corazón. Bendícenos con tu palabra y con la revelación de tu verdad, con la guía de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.